Hola a todos, sean bienvenidos a Economío. El día de hoy iniciaremos una nueva sección dentro del canal, la cual se denomina Finanzas Corporativas. Dentro de esta sección veremos temas como herramientas financieras, ya sea el valor del dinero en el tiempo, los tipos de interés. También veremos lo que es valuación de acciones, valuación de bonos, de activos. También tocaremos temas como por ejemplo la estructura del capital y muchos temas relacionados a las finanzas corporativas. A materia de introducción veremos lo que es los tipos de empresa y las características principales de las corporaciones. Y para comenzar tenemos que hablar de una de las o de los tipos de empresa más comunes a nivel mundial, el cual se le conoce como propietario único o empresa individual. Una de sus principales características es que es un negocio que posee u opera una sola persona. Se caracterizan por ser negocios muy pequeños en cuanto a nivel de capacidad de producción o también capacidad de infraestructura o tamaño de trabajadores, ¿no? Tamaño de la cantidad de trabajadores que tiene esta empresa. Adicionalmente podemos decir que son negocios fáciles de establecer a nivel mundial, pero también eso depende mucho del país en el cual se encuentre o se constituye esta empresa. Finalmente, no existe una separación entre la empresa y el propietario. Es decir, si esta empresa incurre en una deuda, esta deuda tiene que ser pagada por la empresa, que a su vez es el mismo propietario. Por lo tanto, no existe una separación de poderes, ¿no? Una separación de individuos dentro de la empresa. Acá tenemos un gráfico al costado, que es un gráfico de data ISR Data, en la cual nos indica que a nivel, por ejemplo, en este es el caso de Estados Unidos, las sociedades unipersonales o de propietario único son las que un mayor nivel de presencia tienen a nivel de ese país, ¿no? También tenemos las corporaciones y las LLC, que vamos a ver más adelante qué cosas son. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva tenemos las sociedades. Las sociedades son empresas que tienen más de un dueño y todos sus propietarios son responsables de las deudas de la empresa. También podemos indicar que una sociedad, de este caso limitada, es aquella que tiene dos clases de propietarios. La primera clase se les conoce como propietarios generales y la segunda clase como propietarios limitados. Los propietarios generales son responsables de las obligaciones de la empresa. Por otro lado, lo que son los propietarios limitados, para la redundancia, tienen obligaciones que se limitan a la inversión que hicieron. Es decir, en el caso de los generales responden a nivel de las obligaciones de la empresa, tal cual sucedía como una empresa individual. Si tiene una deuda la empresa, los propietarios generales son los que dan la cara, o es decir, afrentan esta obligación con su propio dinero. Por otra parte, los propietarios limitados son los que solamente se limitan a afrontar esta obligación, pero en proporción a la cantidad de capital que ofrecieron para la conformación de esta sociedad. Luego tenemos las LLC, por sus siglas en inglés, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o también llamadas compañías de responsabilidad limitada. En este caso, estas empresas no tienen un socio general. Todos los dueños tienen una responsabilidad limitada, pero pueden operar el negocio. Este caso no es como en el anterior de las sociedades, porque en las sociedades existían dos tipos, ¿no? Los generales y los limitados. En este caso, todos los propietarios de la empresa pueden operar el negocio de igual forma. Sin embargo, ninguno afronta totalmente las obligaciones de la empresa, es decir, su obligación que tienen que afrontar es limitada, de igual forma que su responsabilidad, que son sinónimos prácticamente. En este caso, los socios solo responden al pago de sus aportaciones, sin tener que comprometer su patrimonio personal. Finalmente tenemos las corporaciones. Las corporaciones son empresas las cuales se constituyen como una persona legal, es decir, es una entidad artificial, no existe como persona, es decir, no tiene un nombre como persona individual, no tiene un número de identidad individual, pero sí tiene un nombre empresarial, ¿no? Es decir, tiene su registro de empresa
también tiene lo que es su número de registro de empresa, su nombre comercial, pero estos son distintos al de sus propietarios. Obviamente, por ejemplo, digamos que la empresa se llama Star Perú. Star Perú es la empresa, pero tiene distintos propietarios. Y no necesariamente el nombre de la empresa o el número de identidad de esta empresa tiene que estar relacionado con alguno de sus propietarios. Esta se debe constituir legalmente, es decir, tiene que estar inscrita bajo un marco legal, ya sea en el país que se esté constituyendo, ¿no? Puede ser en Estados Unidos, en México, en Perú, en Canadá, en cualquier país del mundo en el cual estén permitidas este tipo de sociedades, se puede constituir una corporación. De igual forma, responde de manera individual a sus propias obligaciones. En este caso, las corporaciones no es que un accionista, un propietario de la empresa tenga que responder por las obligaciones y otro no, o que todos tengan que responder por las obligaciones de la empresa. Esto no es así. En este caso, la empresa responde por sus mismas obligaciones. Adicionalmente, podemos decir que no hay un límite en el número de propietarios, no hay un límite en el número de dueños. La propiedad de la corporación se divide en acciones. Es decir, esta empresa puede tener 5, 10. Bueno, en la vida real existe un número determinado para que se pueda conformar, ¿no? Esto va variando dependiendo del país en que se encuentre, pero existe un límite mínimo, ¿no? Es decir, como una cantidad mínima de accionistas que debe haber para que se pueda llamar una corporación. Sin embargo, por ejemplo, podemos poner de que existan 2.000 propietarios, 3.000 propietarios, 5.000 propietarios. Eso depende mucho del tamaño de esta empresa, ¿no? Pero en sí no hay un límite de dueños de la propiedad. Y es decir, esta propiedad se divide en acciones. Las acciones es una parte que se le otorga a una persona como propiedad. Es decir, por ejemplo, una empresa se divide entre 5 personas y estas 5 personas cada una tiene una parte de la empresa. A esa parte de la empresa que la persona tiene se le llama una acción. Ahora vamos a ver lo que son algunas características de este tipo de empresas, ¿no? Características de las corporaciones. Es un conjunto de todas las acciones vigentes y se las conoce como capital de accionistas o capital de la empresa. Es decir, el conjunto de todas las acciones vigentes que hay en la economía actual de una empresa se le conoce como el capital de la empresa, porque es el conjunto de todas las propiedades. Por lo tanto, sería lo mismo que el conjunto de todas las acciones. Los accionistas están sujetos al pago de dividendos. Por lo general, este pago es proporcional al número de acciones que poseen. El pago de dividendos es el pago de utilidades descontadas de la empresa que se le otorga a sus accionistas. De todas las utilidades, que es decir, la ganancia que genera en un año una empresa, se le descuentan todos los gastos, se descuentan los impuestos, los tributos, cualquier tipo de impuestos, se le descuentan demás cuestiones financieras y al final la utilidad que queda se reparte en cierto porcentaje tanto a los trabajadores en algunas empresas como también a los accionistas. El pago que se le hace de utilidad a estos accionistas se le conoce como pago de dividendos. Y el pago se da en forma proporcional al número de acciones que posee. Y esto es algo muy obvio debido a que, por ejemplo, si una persona tiene 2 acciones de una empresa y la otra tiene 3, no van a recibir el mismo pago de acciones, el mismo pago de dividendos. La persona que tiene 2 acciones obviamente va a recibir un porcentaje menor de dividendos que la persona que tiene 3 acciones. De igual manera para el número de acciones que tenga. Puede ser que una tenga 1.000 y otra persona tenga 5.000 acciones. Obviamente la persona que tiene 5.000 acciones va a recibir una mayor proporción de pago de dividendos. Otra característica de las corporaciones es que son capaces de conseguir cantidades sustanciales de capital. Sustanciales entiéndase por cantidades importantes, ¿no? Cantidades que pueden generar riqueza para la empresa por la venta de acciones de la empresa a inversionistas. Como una empresa, en este caso las corporaciones, pueden vender sus acciones a distintos inversionistas, de esa forma pueden conseguir una mayor cantidad de capital para poder sustentar sus actividades. Finalmente, la última característica importante de estas corporaciones
es que los accionistas ejercen su control de la empresa por medio de un consejo administrativo y un director general, que muchas veces se le conoce como CEO, que es el CEO, ¿no? El CEO o el CEO de la empresa, que es el director general, es decir, la persona, el miembro a cargo de toda la empresa o que da la cara por toda la empresa a nivel general. Hay muchos casos famosos de CEOs a nivel mundial, como por ejemplo Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ya fallecido, también tenemos a Elon Musk o también a Bill Gates, ¿no? Bill Gates era el CEO de Microsoft, Steve Jobs era el CEO de Apple, pero obviamente estos CEOs van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Las empresas van teniendo distintos directores generales, independientemente de la persona que haya fundado la empresa, ¿no? Eso no es por decir que una empresa la fundó la persona Juan, no de acá a unos años Juan va a ser el director general de la empresa. Obviamente que puede darse ese caso, pero en corporaciones que son empresas muy muy grandes, el director general va variando dependiendo de su desempeño, de los años que tiene a cargo, de la misión de la empresa. Hay muchos factores que influyen en la decisión de quién va a ser el CEO de la empresa, ¿no? Por otra parte tenemos el consejo administrativo, que también en muchos países se conoce como la junta de administradores, el directorio de una empresa. Estas son personas que manejan la empresa a nivel gerencial, ¿no? Tienen un cierto contacto con el director general, que en algunas opciones también el director general es parte del consejo administrativo, y estas personas van, como decirlo de una manera, van llevando a cabo los planes de la empresa, ¿no? Por eso de ahí el término administrativo. Van administrando las acciones de la empresa, el desarrollo de la empresa en el mercado y todo lo que tiene que ver con el desempeño empresarial. Acá decimos que los accionistas ejercen su control en la empresa por medio del consejo administrativo. Y es que, como dijimos anteriormente, estas corporaciones tienen muchos accionistas, es decir, muchos propietarios. Sin embargo, no todos los propietarios van a influir en las acciones de la empresa, porque al ser tanta la cantidad de accionistas, sería muy difícil, prácticamente imposible que todos ejerzan su poder dentro de la empresa. Es decir, como que 10.000 personas intenten administrar una empresa, sería totalmente un caos. Por lo tanto, existen elecciones para elegir al consejo administrativo. Normalmente, en la mayoría de las empresas, cada acción le da a la persona que posee esa propiedad, esa acción, un voto a elegir al consejo administrativo. Por lo tanto, las personas que tengan más acciones van a tener una mayor influencia sobre qué personas se eligen en el consejo administrativo. Por esto se dice que la mayoría de personas o el grupo de personas que tienen más acciones de una empresa son los que dirigen a la empresa, ¿no? Porque a través de ellos, con sus votos, pueden elegir al consejo administrativo, y obviamente que este consejo administrativo va a influenciar sus acciones en base a lo que los accionistas deseen, ¿no? En esto hay algo muy interesante que, que tiene que ver mucho con el CEO y los accionistas, ¿no? Muchas veces los accionistas, al ser muchos, tienen distintos puntos de vista de cómo tiene que desarrollarse la empresa, pero esto no está de acuerdo a lo que dice el consejo administrativo. Entonces existen muchos mecanismos para que los accionistas renueven al consejo administrativo, saquen al director general, pongan un director general nuevo, pero esto son cosas ya más del manejo propio de las empresas, ¿no? Esto no lo vamos a ver dentro de esta sección, porque en esta sección vamos a ver más que todo aspectos técnicos, aspectos teóricos, aspectos matemáticos, pero no tocaremos mucho lo que son temas del manejo de las corporaciones, ¿no? Porque esto ya va más del lado de la estructuración humana, ¿no? Del capital humano de la empresa, cómo se va desarrollando, las actitudes de los empresarios, los intereses personales de los directores generales, del consejo administrativo. Eso es un tema muy aparte que también es muy influyente en las empresas. Sin embargo, acá nos vamos a limitar a lo que son los aspectos técnicos. Y bueno, ese sería todo el video el día de hoy. Ha sido más que todo una introducción. Como hemos podido ver, existen empresas, propiedades únicas, individuales, sociedades, empresas de responsabilidad limitada y las corporaciones.
Estos no son los únicos tipos de empresas que existen, pero son los más generales, ¿no? Dependiendo del país que se encuentren, va a haber distintos tipos que se van creando en base a las necesidades comerciales de un país, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, al ser de Perú, existen las sociedades anónimas, las sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, las EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, y también existen las corporaciones, que son empresas muy muy grandes, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el contenido y ya nos veremos en el siguiente video para ver más temas de finanzas corporativas. Muchas gracias.